Mi esposo me dejó sin explicación, pero por accidente encontré las fotos de su escapada secreta. Valeria despertó rodeada de lujo, en una mansión donde todo parecía perfecto, hasta que una simple nota lo cambió todo. Unas palabras frías, una cámara olvidada, y unas imágenes que nadie debería ver. A veces, el verdadero golpe no es la ausencia, sino las verdades que se esconden detrás de una sonrisa. Una mujer que lo tenía todo, hasta descubrir que lo que más amaba era también lo que más la podía destruir. Un contrato, una traición y una verdad tan dolorosa que podría derrumbar un imperio. Quédate hasta el final para conocer esta historia llena de secretos y coraje. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás acompañando. La mansión de Marbella despertaba con su acostumbrado aire de perfección, entre aromas de café importado y flores frescas que los jardineros de alta gama acomodaban cada día. Sin embargo, esa mañana Valeria sintió que todo su lujo carecía de sentido cuando encontró la nota de Alejandro sobre la mesita de noche. Necesito tiempo. No me busques. Se quedó inmóvil, incapaz de asimilar que el hombre que la había hecho soñar con un futuro blindado por un patrimonio millonario la abandonara con palabras tan frías. Sus manos temblaban, su mente se llenaba de preguntas sin respuesta y, por primera vez, el silencio de aquella casa le pareció hostil. Corrió al vestidor y comprobó, con el corazón desbocado, que faltaban algunos trajes de diseñador, el maletín de piel donde él guardaba sus documentos de inversiones y el reloj de platino que Alejandro no dejaba ni para dormir. Era como si se hubiera marchado con una precisión calculada, dejando tras de sí un rastro de ausencia que olía a traición. Valeria se dejó caer en el sofá del vestidor, mirando incrédula los espacios vacíos donde antes reposaban sus objetos más queridos, y sintió una punzada de dolor al comprender que quizás no volvería a verlo entrar por esa puerta. La desesperación se apoderó de ella. Marcó su número una y otra vez, pero el contestador automático era la única respuesta. Intentó enviar mensajes, correos, incluso un desesperado "¿Qué te he hecho?" en WhatsApp, pero descubrió que Alejandro la había bloqueado. Aquello era más que una desaparición. Era una ruptura brutal con todo lo que habían construido, con la imagen perfecta de matrimonio que exhibían en cada fiesta privada. Por primera vez, Valeria sintió que todo aquel lujo era una jaula dorada. Los empleados de la casa la miraban con una mezcla de compasión y miedo. Marta, la asistente personal de Valeria, bajó los ojos cuando ella preguntó si sabían algo. «Señora, yo solo recibí la orden de cancelar las reservas de la semana», dijo con voz temblorosa. Esa indiferencia de Alejandro la destrozó más que cualquier rumor. ¿Cómo podía un hombre tan calculador y obsesionado con su prestigio millonario irse así, sin explicaciones? Valeria sentía que había un secreto escondido detrás de su silencio. Se miró al espejo del baño, con el maquillaje corrido y la bata de seda arrugada, y casi no se reconoció. «¿Quién soy yo ahora?», murmuró, recordando las noches de gala, los viajes en jets privados, las cenas en restaurantes de alta gama donde todos los ojos se posaban en ellos como una pareja de poder inquebrantable. Todo eso parecía un mal sueño del que no podía despertar. Por primera vez, se sintió vulnerable, pequeña frente a un mundo que hasta ayer la envidiaba. Mientras trataba de calmarse, escuchó unos pasos discretos en el pasillo. Era Javier, el chofer de confianza de Alejandro, un hombre serio y leal que llevaba más de 10 años con la familia. «Señora Valeria, esto estaba en el coche del señor Alejandro», dijo, extendiendo una llave dorada con una etiqueta de un hotel de Málaga y una cámara de fotos profesional. Valeria lo tomó con manos trémulas, sin entender. De inmediato, la curiosidad y el miedo se apoderaron de ella. Una cámara olvidada por Alejandro no era algo común. Él era tan obsesivo con sus pertenencias como con sus inversiones. ¿Por qué dejaría esto?, se preguntó, mientras observaba la carcasa negra que parecía guardar más secretos de los que ella estaba lista para descubrir. Javier evitó su mirada, como si supiera que en esas imágenes había algo que cambiaría su vida para siempre. Valeria subió a su habitación con la cámara entre las manos, sintiendo que pesaba tanto como una verdad insoportable. Se sentó en el borde de la cama, respiró hondo y encendió el dispositivo. La pantalla parpadeó y, por un instante, deseó que fueran solo fotos de negocios o paisajes. Pero algo en su instinto le dijo que no sería tan sencillo. Recordó las últimas semanas, la forma en que Alejandro estaba distante, encerrado en llamadas misteriosas sobre patrimonio, como si sus negocios de alta gama se hubieran vuelto más oscuros. Él hablaba de nuevas oportunidades de inversión y sonreía con un aire de triunfo, pero nunca le daba detalles.
Estaban esas respuestas dentro de esa cámara. Tomó aire y, antes de presionar el botón para revisar las imágenes, pensó en todo lo que podrían revelar. Su corazón latía como un tambor. Alejandro, ¿qué me estás ocultando?, susurró, sabiendo que esa era solo la primera pieza de un rompecabezas doloroso. Un rayo de lucidez la atravesó. Si esa cámara estaba allí, olvidada, tal vez no era un error, sino una señal. Una invitación involuntaria para que descubriera la verdad. Aferró el aparato con fuerza, dispuesta a enfrentar lo que viniera, porque su intuición le gritaba que el verdadero drama apenas estaba comenzando. Con las manos temblorosas, apagó las luces del cuarto, dejando solo la tenue luz del amanecer, y se preparó para mirar esas imágenes como quien abre una caja de Pandora. El lujo de su entorno se desdibujó. Lo único que existía en ese momento era el latido de su corazón y el miedo a la traición que parecía inminente. El silencio de la mansión era casi insoportable mientras Valeria sostenía la cámara como si fuera una prueba condenatoria. Cada rincón de aquella casa de lujo parecía ahora un testigo mudo de un engaño que no lograba comprender. Se sentó en la cama, apretó los labios, con un suspiro que casi sonó como un lamento, encendió la pantalla. La primera imagen la dejó helada. Alejandro, su Alejandro, con una sonrisa desbordante, abrazando a una mujer joven de cabello castaño claro, en una playa de arena blanca que parecía sacada de un catálogo de alta gama. Valeria sintió que el estómago se le encogía. No era solo la imagen, sino la naturalidad con la que Alejandro sostenía la mano de esa desconocida, como si todo el mundo a su alrededor hubiera desaparecido. La cámara mostraba una sucesión de fotos en un resort paradisíaco en las Maldivas, cenas privadas junto al mar, copas de vino carísimo, miradas que derrochaban una complicidad que ella no recordaba haber recibido en meses. La traición no era una suposición, estaba ahí, congelada en cada disparo, humillándola. ¿Quién eres? ¿Quién demonios eres para sonreír así con mi marido?, susurró Valeria, deslizando las imágenes con los dedos temblorosos. Se sentía como si el mundo entero la mirara, como si toda su vida de millonaria tropezara en un espectáculo público de vergüenza. Cada foto era una puñalada. Era imposible no imaginar cuántas personas ya sabían de esto, cuántas sonrisas falsas la habían acompañado en fiestas privadas mientras Alejandro tejía su doble vida. La última foto le cortó la respiración. Alejandro aparecía firmando un documento, sosteniendo una pluma de oro, con la misteriosa mujer a su lado. En la esquina del papel, el nombre de Valeria brillaba como una broma cruel. Valeria Ruiz, copropietaria. ¿Qué significaba eso? Porque su nombre estaba en un contrato que no había visto. Sintió una mezcla de furia y terror. La traición ya no era solo emocional. Había un rastro de inversiones y patrimonio escondido que podía arrastrarla a algo peor. Dejó caer la cámara sobre la cama y se levantó de golpe, caminando por la habitación como un animal atrapado. El lujo que la rodeaba, las alfombras persas, los muebles de diseño, las lámparas de cristal, ahora la asfixiaba. Todo aquello parecía construido sobre mentiras, sobre una imagen perfecta que se desmoronaba ante sus ojos. Valeria, con el rostro pálido, sintió que debía descubrir todo lo que Alejandro ocultaba, aunque eso significara enfrentarse a un enemigo que conocía sus debilidades mejor que nadie. Se recostó un instante, con la cámara a su lado, mientras un mar de recuerdos la golpeaba. Pensó en el primer día que Alejandro la llevó a su mundo de alta gama, en cómo la hacía sentir protegida, como si nada pudiera faltarle. Ahora, la seguridad se había convertido en un laberinto de preguntas. ¿Por qué la había dejado? ¿Qué tenía esa mujer que ella no? Y, lo peor de todo, porque su nombre estaba en un contrato tan sospechoso. Esa noche no pudo dormir. Dio vueltas en la cama, intentando encontrar una respuesta lógica, pero todo lo que conseguía era imaginar a Alejandro besando a esa mujer, prometiéndole una vida que alguna vez fue suya. Cada recuerdo de sus viajes, de sus celebraciones íntimas, se mezclaba con las imágenes del resort, convirtiéndose en una película cruel que la atormentaba sin piedad. Al amanecer, tomó una decisión. No iba a quedarse de brazos cruzados. Alejandro podía ser un empresario millonario con contactos en todas partes, pero ella también había aprendido a moverse entre la gente poderosa. Y si había algo que Valeria tenía, era la fuerza de una mujer que no estaba dispuesta a perderlo todo sin luchar. Se vistió con un conjunto elegante, casi como una armadura, y bajó al salón principal con la cámara en la mano. Marta la vio llegar y frunció el ceño. «¿Está bien, señora?», preguntó con cautela. Valeria respiró hondo antes de responder. «No,
Marta, no estoy bien, pero lo estaré. Necesito saber dónde está mi esposo y quién es esa mujer. Marta dudó unos segundos, como si supiera más de lo que decía. Señora, hace unos días escuché una llamada extraña. El señor Alejandro hablaba de una inversión urgente y mencionó algo de las Maldivas. Sonaba preocupado. Aquellas palabras encendieron una chispa en Valeria. Tal vez esas fotos no solo hablaban de infidelidad, sino de negocios oscuros que podían arrastrarla a una pesadilla financiera. Valeria decidió actuar con cabeza fría. Llamó a Mariana, su amiga más leal, una mujer que siempre decía lo que pensaba sin rodeos. Mariana, necesito que vengas a la mansión ahora. Hay algo que debo mostrarte, dijo con voz firme. Minutos después, Mariana apareció y, tras ver las fotos, su reacción fue inmediata. Valeria, esto no es solo una aventura. Esto huele a problemas serios de patrimonio. Tienes que moverte antes de que te hundan con él. Esas palabras fueron como un golpe de realidad. Valeria entendió que su vida estaba a punto de cambiar, que el amor que había idealizado ya no era suficiente para protegerla. Entre lágrimas contenidas, se prometió que descubriría la verdad, aunque para ello tuviera que sumergirse en un mundo de mentiras y traiciones más profundo de lo que jamás imaginó. La mañana en Marbella se tornó más pesada que nunca. Valeria despertó tras una noche sin dormir, con los ojos hinchados y el corazón latiendo como si estuviera atrapada en una carrera sin meta. Las fotos seguían en la cámara, testigos crueles de la traición, y cada vez que pensaba en la sonrisa de Alejandro junto a aquella mujer, sentía un vacío insoportable. En el desayuno, el silencio era cortante, ni siquiera los empleados se atrevían a preguntar nada. El lujo de su mesa, con frutas exóticas y pan recién horneado, parecía un insulto a su dolor. Mariana, su amiga de toda la vida, llegó sin avisar. «Te vi en las noticias», Vale dijo mientras la abrazaba con fuerza. La prensa ya hablaba de una posible separación entre la esposa del millonario Alejandro Ruiz y el empresario ausente. Las portadas insinuaban crisis, rumores de infidelidad y hasta problemas con sus inversiones. Valeria sintió como la humillación le quemaba la piel. Ser el centro de atención por algo tan doloroso la hacía sentir expuesta, frágil, casi desnuda frente al mundo. Mariana la miró a los ojos. «¿Qué vas a hacer? No puedes dejar que todos te señalen como la pobre mujer abandonada». Valeria tragó saliva, conteniendo las lágrimas. «No sé, todavía no lo entiendo, Mariana. ¿Por qué se fue? ¿Por qué me haría esto?». Sus palabras sonaban más como un lamento que como una pregunta. Se sentía atrapada en una historia que no había elegido, como si su vida de alta gama se hubiera transformado en un espectáculo de vergüenza pública. Mientras conversaban, sonó el timbre de la mansión. Era un mensajero con un sobre urgente dirigido a Valeria. Dentro, encontró un extracto bancario que la dejó helada. Alejandro había retirado millones de una de sus cuentas conjuntas sin darle ninguna explicación. Su rostro se puso pálido, y por un instante sintió que las paredes de la casa se cerraban sobre ella. «Esto no es solo una traición amorosa», pensó con amargura. «Es una traición financiera, de patrimonio, de todo lo que hemos construido juntos». La rabia reemplazó a la tristeza. Valeria ya no lloraba, ahora apretaba los puños. «Voy a averiguar dónde está y qué está haciendo con nuestro dinero», dijo con una determinación que Mariana no había visto en ella desde hacía años. La imagen de Alejandro, siempre tan calculador con sus negocios de lujo e inversiones de alto riesgo, ahora la llenaba de sospechas. ¿Qué clase de hombre era realmente? Esa misma tarde, Valeria buscó el número de un detective privado recomendado por un amigo de confianza. «Necesito que encuentres a mi marido», le dijo con voz firme. El hombre, al otro lado de la línea, se limitó a responder: «Si hay algo que ocultar, señora Ruiz, lo descubriré». Colgó el teléfono con la sensación de que estaba abriendo una puerta hacia verdades dolorosas, pero ya no podía dar marcha atrás. Mientras esperaba noticias, la presión social aumentaba. Los comentarios en redes sociales eran crueles. ¿Qué le habrá hecho Valeria para que la dejara? ¿O siempre supe que ese matrimonio era pura fachada de millonarios? Cada palabra dolía como una puñalada, pero también empujaba a levantarse. «No voy a dejar que me hundan con rumores», se prometió frente al espejo, ajustándose el vestido como una armadura. Mariana insistió en que saliera de la mansión, aunque fuera solo para respirar. Fueron a un café en el centro de Marbella, pero incluso allí los murmullos no tardaron en llegar. Algunas miradas eran de lástima, otras de morbo. «¿Sabes lo que están diciendo? Que Alejandro está con una mujer mucho más joven», susurró Mariana.
tratando de preparar el terreno para la verdad que Valeria ya intuía. De regreso en casa, el detective la llamó. «Señora Ruiz, hay algo que debe ver», dijo con voz grave. Horas después, llegó a la mansión con un sobre de manila. Dentro había pruebas de que Alejandro no solo había retirado dinero, sino que estaba moviendo fondos hacia cuentas en paraísos fiscales. Valeria sintió que la sangre se le helaba. Todo ese patrimonio que habían levantado juntos podía desaparecer en cuestión de días. ¿Por qué me haría esto?, preguntó con voz quebrada, mirando a Mariana. La amiga no supo qué decir. Las fotos de las Maldivas, los movimientos bancarios, el abandono, todo encajaba en un rompecabezas de mentiras y engaños. Valeria sabía que no podía permitir que Alejandro la dejara sin nada, ni emocionalmente ni en términos de dinero. Se sirvió una copa de vino caro, uno de esos que guardaban para celebraciones especiales, pero en vez de brindar por el amor, brindó por la fortaleza. Si Alejandro quiere guerra, la tendrá, se dijo, aunque en el fondo sabía que todavía dolía pensar en él, recordar su voz, sus promesas vacías. Esa noche, antes de dormir, revisó otra vez la cámara. No podía dejar de mirar las imágenes, como si al hacerlo pudiera encontrar una pista de lo que realmente estaba pasando. El rostro de Alejandro, tan familiar, ahora le resultaba el de un extraño. Y Valeria, sentada en medio de todo aquel lujo, se sintió más sola que nunca. El amanecer en la mansión de Marbella parecía burlarse de Valeria, como si el sol brillara solo para resaltar el contraste entre el lujo que la rodeaba y el caos que la devoraba por dentro. Esa mañana, un llamado urgente de Martín, el abogado de la familia, encendió todas las alarmas. «Tenemos que hablar, Valeria. Es sobre Alejandro y sus movimientos financieros», dijo con una voz tensa que no auguraba nada bueno. Ella, todavía con la cámara de las fotos sobre la mesa, sintió que el corazón se le paralizaba. ¿Qué más podía descubrir que no la destruyera? El encuentro con Martín fue devastador. Sentados en el despacho principal, rodeados de muebles de alta gama y documentos perfectamente organizados, el abogado comenzó a desplegar papeles con números que Valeria no lograba asimilar. «Alejandro ha estado invirtiendo de forma irresponsable», casi desesperada explicó. «Hay transferencias sospechosas, empresas fantasma y contratos en los que su nombre aparece como socia». Valeria, incrédula, negó con la cabeza. «Yo jamás he firmado nada. ¿Qué clase de juego macabro es este?». El abogado solo suspiró, consciente de que aquella era una maniobra calculada para usarla como escudo. Cada palabra de Martín era un golpe más fuerte que el anterior. Valeria siempre creyó que el patrimonio familiar estaba protegido, que sus inversiones estaban aseguradas. Pero ahora entendía que Alejandro no solo la había traicionado como esposa, sino que había comprometido su futuro económico. La idea de perderlo todo, la mansión, las cuentas, la vida de lujo que habían construido, la hizo temblar de ira. No iba a permitir que su nombre quedara manchado por las decisiones corruptas de ese hombre. «Martín, necesito que me hables claro», exigió, con una mirada que mezclaba desesperación y coraje. «¿Qué debo hacer para salvarme?». El abogado, con tono serio, le advirtió que si no actuaba rápido podría enfrentar consecuencias legales por fraudes en los que nunca participó. «Lo peor», añadió, «es que Alejandro parece estar escondido, y nadie sabe dónde se encuentra». Valeria sintió un escalofrío al pensar en cómo su marido se movía como un fantasma, destruyendo su mundo desde las sombras. Al regresar a la mansión, cada objeto caro parecía burlarse de ella. El piano de cola que él compró para una velada romántica, los cuadros millonarios que decoraban el salón, las joyas que ahora le parecían cadenas. Tomó su celular e intentó, una vez más, enviarle un mensaje. «Alejandro, ¿qué estás haciendo? No puedes arrastrarme a tu ruina». Pero la respuesta fue el mismo silencio cruel. Marta, al verla caminar de un lado a otro, intentó consolarla. «Señora, usted es más fuerte de lo que cree. No deje que esto la destruya». Pero Valeria, en su dolor, apenas podía escuchar. Se sintió traicionada no solo por Alejandro, sino por todo el mundo que la rodeaba. ¿Quién más sabía de estos movimientos? ¿Cuántos se habían beneficiado a sus espaldas mientras ella sonreía para las fotos? Aquella tarde, mientras revisaba sus propios papeles, Valeria encontró algo que la dejó helada. Una copia de un contrato firmado con su nombre, vinculándola a una empresa en quiebra. «Esto es una falsificación», gritó. Llamó de inmediato a Martín para verificar su autenticidad, y el abogado confirmó lo que ella temía. Era parte de una estrategia para proteger a Alejandro de futuras investigaciones.
La rabia la hizo sentir que podía romperlo todo. Decidió que no podía quedarse esperando. Tomó la cámara otra vez y revisó las fotos con atención, buscando pistas. En una de las imágenes, notó que Alejandro sostenía un documento idéntico al que ella había encontrado. El gesto de triunfo en su rostro era casi una provocación. «Así es como me usas, Alejandro, como tu coartada para tus negocios sucios», murmuró, apretando los dientes. Con el corazón desbocado, Valeria se encerró en el estudio. Abrió su portátil y comenzó a investigar las empresas que aparecían en los contratos. Descubrió una red de compañías de fachada, todas vinculadas a movimientos millonarios hacia cuentas internacionales. Cuanto más leía, más evidente era que Alejandro no solo había desaparecido por un amante, sino que estaba hundido en un laberinto de fraudes que podían arrastrarla con él. Cuando el teléfono sonó, Valeria casi no quiso contestar, pero una voz desconocida la hizo estremecer. «Si quieres salvar su nombre, encuéntrame mañana. Sé lo que Alejandro está haciendo». El hombre no dijo más y colgó, dejando un eco de misterio que le heló la sangre. ¿Quién era? ¿Un aliado o alguien buscando aprovecharse de su desesperación? Valeria pasó el resto de la noche pensando en esa llamada. No sabía si debía confiar, pero una cosa era segura: no podía quedarse de brazos cruzados mientras todo su mundo se derrumbaba. La mujer que alguna vez vivió envuelta en cenas de gala y autos de lujo ahora estaba dispuesta a ensuciarse las manos para proteger lo que le quedaba. Se levantó con un plan improvisado en la mente. Si Alejandro había elegido el camino de las mentiras, ella elegiría el de la verdad, aunque eso significara enfrentarse a su mayor miedo: descubrir que el hombre al que amó con todo su ser era, en realidad, su peor enemigo. ¿Y tú? Si descubrieras que la persona que más amas no solo te traicionó, sino que además te involucró en fraudes peligrosos, ¿serías capaz de denunciarla o intentarías salvar lo que queda de la relación? La mañana siguiente amaneció gris, como si el cielo de Marbella compartiera la tensión que Valeria llevaba en el pecho. Apenas había dormido, y la llamada misteriosa del día anterior seguía retumbando en su mente como un eco imposible de ignorar. Se vistió con un conjunto sobrio, nada del glamour habitual, porque sentía que cada prenda de lujo era un peso muerto que no la protegía de nada. Marta, al verla bajar las escaleras con la cámara en la mano y una determinación casi feroz en los ojos, comprendió que su señora estaba a punto de iniciar una guerra. «¿Va a salir sola, señora?» «No parece seguro», dijo preocupada. Valeria solo asintió. No tenía tiempo para dudas. La cita era en un hotel de alta gama en el centro de Málaga, un lugar donde Alejandro solía cerrar sus inversiones más importantes. Al llegar, el olor a cuero y madera fina del lobby le recordó a tantas reuniones en las que lo acompañó, sonriendo como la esposa perfecta mientras él firmaba contratos millonarios. Ahora, todo eso parecía un teatro vacío. Preguntó por el hombre que la había llamado, y el recepcionista le indicó un salón privado en el último piso. Cada paso en ese ascensor fue un desafío para sus nervios. Al entrar en la sala, lo vio. Lucas Fernández, un hombre joven, probablemente no más de 38 años, con un porte elegante pero sin el aire arrogante de Alejandro. Vestía un traje impecable, de esos que parecen costar tanto como un auto deportivo, y la miró con una calma que desarmaba. «Valeria Ruiz, supongo», dijo con una media sonrisa. «Te llamé porque sé lo que está ocurriendo, y créeme, lo que descubriste es solo la punta del iceberg». La forma en que pronunciaba cada palabra, con firmeza pero sin agresividad, le hizo bajar un poco la guardia. «¿Quién es usted? ¿Y qué sabe de mi marido?», preguntó Valeria, apretando la cámara contra el pecho como si fuera un escudo. Lucas suspiró. «Tu marido y yo teníamos un acuerdo de inversión. Él buscaba desesperadamente mover capitales para cubrir huecos en sus negocios. Pero lo que vi era peligroso. Alejandro está en una red de empresas falsas, y si no haces algo, tu nombre quedará arruinado junto al suyo». Valeria sintió que la sangre se le congelaba. ¿Hasta dónde había llegado Alejandro? Lucas sacó un sobre de su maletín y lo colocó frente a ella. «Aquí hay pruebas, transferencias, contratos falsificados y un plan para declararse en bancarrota mientras escapa con una identidad nueva. Y adivina quién queda como responsable de todo en los papeles: tú». Valeria abrió el sobre y vio su firma estampada en documentos que jamás había tocado. «Esto es una locura, voy a denunciarlo», exclamó, pero Lucas la detuvo con un gesto de la mano. «Si lo haces sin un plan, caerás con él. Necesitas algo más inteligente». Hubo un silencio tenso. Valeria, acostumbrada a confiar en Alejandro,
Ahora debía confiar en un completo desconocido que hablaba como si lo supiera todo. ¿Y por qué me ayudaría? No me conoce, dijo con desconfianza. Lucas esbozó una sonrisa leve, casi irónica. Digamos que no soporto a los hombres que se creen invencibles solo por tener millones y un par de trajes caros. Y además, yo también tengo algo que ganar si lo detenemos. Alejandro me debe mucho dinero. Las palabras de Lucas le parecieron sinceras, pero su mente seguía enredada en la humillación. ¿Qué clase de hombre usa a su esposa como escudo? Porque no me di cuenta, murmuró con la voz rota. Lucas la miró con compasión. Porque creíste en él, Valeria. Porque cuando alguien te hace sentir especial con viajes, lujo y promesas de un futuro seguro, bajas la guardia. Pero créeme, puedes reconstruirte. No eres una víctima, eres una mujer con más fuerza de la que imaginas. Ese comentario tocó una fibra profunda. Valeria sintió algo que no había experimentado desde que Alejandro se fue. Un atisbo de esperanza. ¿Qué quiere que haga?, preguntó, enderezando la espalda. Lucas se inclinó hacia ella, con los ojos fijos en los suyos. Primero, proteger tu nombre. Vamos a desmantelar esas empresas falsas una por una. Yo te guiaré, pero debes estar lista para enfrentarlo cara a cara. Esto no será solo una batalla legal, será emocional. Mientras Lucas explicaba los pasos, Valeria no podía dejar de observarlo. Era distinto a Alejandro, menos ostentoso, más centrado. Tenía la seguridad de alguien que ha enfrentado crisis y ha salido fortalecido. Había una tensión sutil entre ellos, no romántica aún, sino esa conexión que nace cuando alguien se ofrece a sostenerte justo cuando estás al borde de caer. Al final de la reunión, Lucas le entregó un pendrive. Aquí tienes todas las pruebas que necesitas para entender qué está haciendo Alejandro. Te advierto, lo que vas a ver te dolerá más que esas fotos. Valeria lo tomó con manos firmes. Si me va a doler, que duela todo de una vez. No pienso seguir viviendo en la mentira. De regreso a la mansión, sentada en el asiento trasero del coche, Valeria miró su reflejo en la ventana. Por primera vez en semanas, no se sintió una mujer derrotada. Estaba decidida a descubrir la verdad y a luchar por su nombre. El lujo, las fiestas, el mundo de alta gama que una vez la hizo sentir intocable, ahora no era más que una fachada que estaba lista para destruir si era necesario. La noche cayó sobre Marbella, pero Valeria no sintió el cansancio. El pendrive que Lucas le había entregado estaba sobre la mesa de cristal, junto a una copa de vino caro que ella no había tocado. El salón de la mansión, antes símbolo de lujo y perfección, ahora parecía un campo de batalla mental. Respiró hondo y encendió el portátil. Lo que vas a ver te dolerá más que esas fotos, había dicho Lucas. Y no se equivocaba. Con cada archivo abierto, con cada documento revisado, el corazón de Valeria se rompía un poco más. Había correos electrónicos en los que Alejandro discutía con socios sobre inversiones fraudulentas, planeando mover dinero de empresas fantasmas para cubrir su ruina personal. Lo peor fue descubrir que la mencionaba como el rostro confiable de algunos contratos, como si ella no fuera su esposa, sino un peón en su estrategia sucia. Ella ni sospecha nada. Es perfecta para distraer a los inversores, leyó en uno de los mensajes. Valeria sintió una náusea insoportable. Por primera vez, la rabia superó a la tristeza. Caminó por la sala como una fiera enjaulada, con los tacones resonando contra el suelo de mármol. ¿Cómo te atreves, Alejandro? ¿Cómo te atreves a usar mi nombre para tus negocios sucios?, gritó al vacío, con lágrimas ardiendo en sus ojos. La humillación pública era una cosa, pero que le hubiera jugado con su patrimonio y su dignidad la convertía en una mujer dispuesta a pelear hasta las últimas consecuencias. Marta, que observaba en silencio desde la puerta, se acercó con cautela. «Señora, necesita algo». Valeria la miró con una mezcla de dolor y determinación. «Sí, Marta. Necesito que no me hables de calma. Necesito que me recuerdes quién soy. Porque ahora lo único que quiero es que Alejandro pague». La asistente, acostumbrada a la Valeria dulce y sofisticada, asintió sin hacer preguntas. Sabía que una nueva etapa estaba comenzando. A la mañana siguiente, Valeria llamó a Lucas. «Tienes razón. No puedo quedarme esperando a que todo explote. Necesito moverme». Lucas respondió con una calma que le transmitió seguridad. «Bien, Valeria. Vamos a reconstruir tu reputación y limpiar tu nombre. Pero tienes que estar lista. Alejandro no va a rendirse, y créeme, su orgullo vale más que cualquier inversión».
Las palabras de Lucas resonaron en su mente como una advertencia y una promesa. Con su ayuda, Valeria empezó a investigar a fondo las empresas vinculadas a Alejandro. Descubrieron juntas reuniones secretas en paraísos fiscales y nombres de políticos corruptos involucrados en sus negocios. Cada hallazgo era una confirmación de que Alejandro se había convertido en un hombre desconocido, capaz de traicionar todo por salvar su imagen millonaria. Sin embargo, Valeria no se sentía débil. Al contrario, cada mentira descubierta la hacía más fuerte. Esto no es solo una cuestión de dinero, Lucas. Es mi vida, mi dignidad, dijo una tarde mientras revisaban contratos. Lucas la miró con una admiración que no intentó ocultar. Eso es lo que me gusta de ti, Valeria. Tienes más coraje que muchos hombres de negocios con los que me he cruzado. Ella sonrió, aunque con un dejo de tristeza. Si lo tengo es porque no me dejaste opción. En medio de la tensión, comenzaron a surgir chispas entre ambos. No era algo planeado, ni siquiera algo que Valeria quisiera aceptar en ese momento. Pero cuando Lucas se inclinaba sobre su hombro para mostrarle algún documento, ella sentía un calor inesperado. Concéntrate, Valeria se decía a sí misma. No podía permitirse distracciones, no cuando su vida se estaba desmoronando. Un descubrimiento en particular la dejó atónita. En una caja de joyas, entre collares y anillos de alta gama que Alejandro le había regalado, encontró una reserva de vuelo a las Maldivas a su nombre, emitida 2 días antes de que él desapareciera. ¿Qué demonios pretendías? ¿Querías arrastrarme hasta tu infierno?, pensó, con el boleto en la mano. Lucas, al enterarse, frunció el ceño. Esto es más grave de lo que pensé. Alejandro quería asegurarse de que tú estuvieras implicada, incluso de forma indirecta. Pero si lo jugamos bien, podemos usar sus propios movimientos contra él. Valeria lo escuchó en silencio, sintiendo que el miedo se mezclaba con una fuerza nueva. Esa noche, mientras miraba el cielo desde el balcón de su mansión, Valeria comprendió que la mujer frágil que lloraba por amor ya no existía. «No me vas a destruir», Alejandro susurró. «Te juro que no». Y, con esa frase, decidió que su vida ya no estaría marcada por el lujo vacío, sino por su capacidad para levantarse de las cenizas. La guerra apenas comenzaba, y Valeria estaba lista para pelearla, con Lucas como su inesperado aliado. Lo que no sabía era que, al final de todo, esta lucha la llevaría no solo a descubrir secretos de Alejandro, sino también a descubrirse a sí misma. El amanecer trajo consigo un silencio denso en la mansión de Marbella. Valeria despertó con la determinación grabada en cada músculo. Ya no era la mujer que esperaba respuestas, ahora era la que iba a exigirlas. Mientras observaba su reflejo en el espejo, notó cómo sus ojos, antes apagados por el dolor, ahora brillaban con un fuego distinto. «Ya no voy a suplicar», Alejandro murmuró, ajustándose una blusa de seda, no como adorno, sino como un uniforme de batalla. Cada rincón de aquel hogar de lujo que compartieron parecía gritarle que él había jugado con su confianza, pero ahora ese dolor era su motor. El primer paso fue tomar el control. Llamó a todos los asesores financieros para revisar cada documento, cada movimiento en las cuentas. Las expresiones nerviosas de algunos le confirmaron que había cosas que se habían hecho a sus espaldas. «De ahora en adelante, nada se mueve sin mi autorización», ordenó con una voz tan firme que incluso Marta, su fiel asistente, la miró sorprendida. La Valeria que todos conocían se había ido. En su lugar estaba una mujer que entendía que su patrimonio no era solo una cuestión de dinero, sino de dignidad. En medio de todo, Lucas no dejaba de insistirle en mantener la cabeza fría. «La rabia te da fuerza, Valeria, pero también te puede cegar. Usa tu dolor como estrategia, no como impulso». Ella lo miró con una mezcla de gratitud y desafío. «No te preocupes, Lucas. No pienso perderme en la ira, pero necesito que Alejandro sienta al menos una parte de lo que me hizo». Lucas, con su estilo elegante y su serenidad de gestor millonario, le sonrió de forma leve. «En ese caso, vamos a golpear donde más le duele, su reputación». Valeria no pudo evitar un escalofrío al pensar en el Alejandro que conoció. Siempre impecable, siempre preocupado por su imagen, como si cada gesto suyo fuera parte de un plan calculado para deslumbrar en ese mundo de alta gama. Recordó una de sus frases favoritas: «Lo importante no es tener dinero, es que todos sepan que lo tienes». Esa era la debilidad que Lucas había detectado. «Si quieres derrumbarlo, primero tienes que hacerlo tropezar ante los demás», le aconsejó. Decidida a dar el primer golpe, Valeria le envió un mensaje: «Sé lo que hiciste. Si no vuelves, lo contaré todo».
Pasaron horas sin respuesta, hasta que finalmente, en medio de la noche, su celular vibró con un mensaje de él. No sabes con quién te metes. Mantente al margen o lo lamentarás. Valeria sintió que el estómago se le revolvía. No era una disculpa, no había rastro del hombre que una vez la abrazó prometiéndole el mundo. Era una amenaza, directa y cruel. Así que me ves como una enemiga, Alejandro. Bien, murmuró, mientras dejaba el teléfono sobre la mesa con una fuerza que casi lo rompió. Marta entró justo en ese momento, pero no se atrevió a decir nada. Valeria estaba transformada. Lucas llegó poco después, y al ver su rostro, entendió que algo había cambiado. Te respondió, ¿verdad? Ella asintió. Sí, y acaba de declararme la guerra. Lucas le explicó el siguiente paso: reunir todas las pruebas necesarias para limpiar su nombre antes de que Alejandro pudiera hundirla con sus falsos contratos. Tienes que actuar como si ya no sintieras nada por él, dijo con seriedad. En el mundo de las inversiones y los millonarios, el que muestra debilidad pierde todo. Valeria lo escuchó en silencio, sintiendo que cada palabra era una preparación para un combate que no podía evitar. Mientras trabajaban juntos en el estudio de la mansión, Lucas no dejaba de impresionarse con ella. No pensé que tuvieras esta fuerza, Valeria comentó en un momento de descanso. Ella soltó una breve risa amarga. Ni yo misma lo sabía. Supongo que uno no sabe lo que es capaz de hacer hasta que lo traicionan de esta manera. Esa complicidad crecía entre ellos, como un fuego lento que ninguno se atrevía a mencionar. Una tarde, mientras revisaban movimientos bancarios, Valeria encontró una pista. Alejandro había transferido una gran suma a una cuenta vinculada a una empresa de eventos en las Maldivas, el mismo lugar donde fueron tomadas las fotos con la mujer misteriosa. Ahí es donde está escondido, dijo con una frialdad que sorprendió incluso a Lucas. Si quiere guerra, lo voy a enfrentar en su propio terreno. La rabia la empujaba a planear cada movimiento con meticulosidad. Lucas propuso una alianza formal. Si trabajamos juntos, puedo ayudarte a bloquear sus cuentas antes de que haga más daño. Pero tienes que estar lista para enfrentarlo en público. Él no lo soportará. Valeria lo miró fijamente, sintiendo que por primera vez tenía a alguien de su lado. Lo haré. No pienso seguir viviendo bajo sus sombras. Esa noche, mientras veía las luces de la ciudad desde el balcón, Valeria sintió algo extraño. No era tristeza ni miedo. Era una fuerza nueva, una certeza de que estaba dispuesta a pelear. No soy la mujer que dejaste, Alejandro susurró, apretando los puños. Ahora soy la que va a derrumbarte. Lo que Valeria no imaginaba era que la siguiente pista, aquella que la llevaría a descubrir quién era la mujer de las fotos, llegaría más rápido de lo que esperaba. El juego apenas estaba comenzando, y su rabia solo acababa de despertar. El amanecer se tiñó de un tono gris azulado sobre Marbella, pero Valeria no se permitió sentir nada. El teléfono del estudio sonó temprano. Era el detective privado con una voz grave y directa. Señora Ruiz, he encontrado a la mujer de las fotos. Se llama Camila Aranda. Valeria se quedó en silencio, como si ese nombre llevara un veneno que le paralizaba el alma. Quiero todo, absolutamente todo sobre ella, respondió con firmeza. No bastaba con saber que Alejandro la engañaba. Quería entender por qué esa mujer había entrado en su vida y cómo se había convertido en una sombra peligrosa para su mundo de lujo y patrimonio. Horas después, el detective llegó con un informe grueso y varias fotos impresas. Camila es modelo, con un pasado turbulento, vinculada a fiestas privadas y a ciertos círculos de negocios donde las inversiones sucias eran pan de cada día. Esta mujer no es solo una amante, dijo el detective, es una socia en el peor sentido de la palabra. He encontrado registros de transferencias de dinero hechas a su nombre, todo proveniente de empresas de fachada ligadas a Alejandro. Valeria escuchó aquello con el corazón acelerado. Así que no solo me traiciona en la cama, sino también en los negocios. Perfecto, gritó con rabia. Lucas llegó poco después, y al ver los documentos, frunció el ceño. Esta mujer no es una improvisada. Conozco su nombre. Camila estuvo implicada en una estafa en Dubái, relacionada con eventos de alta gama y contratos falsos. Alejandro no está con ella solo por placer, Valeria, sino porque la necesita para sus trampas. Valeria lo miró con una mezcla de horror y desprecio. Qué fácil es para él reemplazarme con alguien dispuesta a ensuciarse por dinero. Lucas negó con la cabeza. No te reemplazó, Valeria. Te usó como pantalla, y a ella como cómplice. Esa es la verdad más cruel. Las imágenes eran un golpe tras otro.
Camila y Alejandro en un yate, riendo mientras firmaban documentos. Camila en una cena con empresarios donde Valeria alguna vez fue la reina indiscutible. Cada foto parecía gritar que su vida había sido tomada por alguien sin escrúpulos. ¿Por qué nadie me dijo nada? ¿Por qué todos callaron?, preguntó Valeria, con la voz cargada de dolor. Lucas se acercó despacio. Porque el mundo de los millonarios es así, Valeria. Nadie quiere perder su lugar, ni su acceso al lujo. Y Alejandro sabe cómo comprar silencios. La rabia se transformó en algo más frío y calculador. Entonces vamos a destrozar sus mentiras, dijo ella, con una calma que asustó a Lucas. Voy a exponerlo a él y a esa mujer. Que todo el mundo vea quiénes son realmente. Lucas asintió. Eso es lo que quiero escuchar. Pero necesitamos pruebas sólidas. No basta con fotos. Ella lo miró desafiante. Te daré todas las pruebas que quieras. Él mismo dejó el rastro y voy a seguirlo. Ese mismo día, Valeria decidió que enfrentaría a Camila. Consiguió su número a través del detective y, con la voz más fría que encontró, la llamó. Soy Valeria Ruiz. Supongo que sabes quién soy. Del otro lado hubo un breve silencio, seguido de una risa sarcástica. Ah, la esposa perfecta, ¿qué quieres? Valeria sintió que la sangre le hervía. Quiero que me mires a la cara y me digas qué demonios haces en mi vida. Camila respondió con desdén. Tu vida ya no es tuya, cariño. Alejandro sabe lo que quiere, y créeme, no eres tú. Aquella conversación terminó con un portazo emocional. Valeria colgó el teléfono y se dejó caer en el sofá, pero no lloró. En vez de lágrimas, sintió que su mente se llenaba de planes. No me vas a humillar más, Camila. Ni tú, ni él. Lucas, que había escuchado parte de la llamada, se sentó junto a ella. No te desgastes con las palabras, Valeria. Golpéala donde más le duela, en su reputación. Camila vive de la apariencia de lujo, de ser la mujer que todos admiran por su estilo de alta gama. Si quitas eso, la destruyes. Valeria pasó la tarde revisando sus contactos. Prensa, antiguos amigos de Alejandro, incluso organizadores de eventos donde Camila era habitual. Su objetivo era claro, hacer que el nombre de Camila se asocie a las estafas en las que Alejandro estaba hundido. Lucas, mientras tanto, preparaba el escenario legal para que Valeria pudiera desvincular su nombre de todas las empresas fantasmas. Eres más lista de lo que pensaba, le dijo en un momento. Ella lo miró fijamente. No es que sea lista, Lucas. Es que ya no tengo miedo. Esa noche, Valeria recibió un mensaje anónimo en su celular. Era un video. Al reproducirlo, vio a Alejandro y Camila en el mismo yate, riendo y besándose mientras firmaban papeles. El sonido de las olas y las risas de fondo le resultó insoportable. Ellos piensan que pueden vivir su paraíso sobre mis ruinas, murmuró con los dientes apretados. Lucas observaba el video a su lado y dijo, este es el tipo de material que puede voltear la situación a tu favor. Pero debes usarlo con inteligencia. Valeria cerró la laptop y miró las luces de la mansión, esas que alguna vez le parecieron un sueño y ahora eran una cárcel dorada. No voy a rendirme, Lucas. Ni por Alejandro, ni por Camila. Esto es solo el principio. Lucas sonrió, pero en sus ojos se veía un brillo distinto, algo entre admiración y una conexión que iba más allá de los negocios. Lo sé, Valeria, y estaré aquí para verlo. ¿Y tú? Si descubrieras que la persona que destruyó tu vida no lo hizo sola, sino con ayuda de alguien dispuesto a humillarte, ¿buscarías vengarte de los dos o preferirías darles la espalda y seguir adelante? La mañana en Marbella amaneció con un aire pesado, casi eléctrico, como si el ambiente supiera que algo estaba a punto de cambiar. Valeria se levantó temprano, vestida con un traje sobrio pero impecable, lista para enfrentar a los tiburones del mundo financiero, esos mismos que antes la saludaban con sonrisas falsas en fiestas de alta gama. Si Alejandro quiere jugar sucio, jugaré mejor, murmuró mientras revisaba una carpeta repleta de documentos que Lucas había preparado. Su mirada en el espejo era distinta. Ya no había rastro de la mujer humillada. Solo quedaba a alguien que había decidido pelear por su nombre y su patrimonio. Lucas llegó puntual, como siempre. Su presencia era una mezcla de serenidad y estrategia. El tipo de hombre que sabía moverse entre millonarios sin perder la compostura. Hoy vamos a exponer las primeras grietas de su red de empresas fantasma, dijo, colocando sobre la mesa un plan meticuloso. Valeria lo escuchaba con atención, absorbiendo cada detalle. Alejandro cree que porque me conoce desde hace años no soy capaz de dar un golpe certero. Pues se va a equivocar,
respondió con firmeza. Lucas la miró con una media sonrisa. Esa es la actitud que necesito de ti. Este juego no es solo de dinero, es de poder. La primera reunión fue con los socios minoritarios de Ruiz Holdings. Valeria entró en la sala de juntas con paso firme, saludando uno a uno a los presentes, quienes la miraban con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Alejandro está en medio de movimientos que pueden arruinar esta compañía, anunció, proyectando en una pantalla parte de los documentos que Lucas había conseguido. Hubo murmullos, rostros tensos y miradas nerviosas. Ella respiró hondo y añadió, no pienso permitir que su ambición destruya lo que construimos. Esta empresa no es solo suya, es nuestra y lucharé por ella. Las reacciones fueron inmediatas. Algunos socios la apoyaron, otros la cuestionaron, pero Valeria se mantuvo firme. Sabía que Alejandro jugaba con la ventaja de su imagen de millonario intocable, pero también entendía que ese mismo ego sería su ruina. Si puedo demostrar que ha usado a Camila para lavar dinero, su credibilidad caerá como un castillo de naipes, pensó mientras firmaba un acuerdo temporal con los directores para congelar las cuentas más vulnerables. Lucas la felicitó al salir. Lo hiciste mejor de lo que esperaba. Tienes un instinto natural para los negocios, Valeria. Ella sonrió con cansancio, pero con orgullo. No me queda otra opción. Este mundo de lujo y trajes caros no me protegerá si no aprendo a usarlo a mi favor. Lucas, con esa calma que lo caracterizaba, añadió, y no olvides que esto es personal para él. Cada paso que des para recuperar tu lugar lo sentirá como una humillación pública. De vuelta a la mansión, Valeria se permitió un momento de soledad. Caminó por el salón, observando los objetos que Alejandro había comprado para impresionar. Esculturas italianas, relojes de colección, piezas únicas de arte. Todo eso ahora le parecía vacío. El verdadero poder no está en lo que tienes, sino en lo que puedes reconstruir cuando todo se derrumba, pensó, sintiendo como la rabia se transformaba en determinación pura. La tensión con Alejandro no tardó en hacerse evidente. Esa misma tarde recibió una llamada de él, cargada de furia. ¿Qué estás haciendo, Valeria? No tienes idea del mundo en el que te estás metiendo. Ella, por primera vez, no titubeó. Sí, Alejandro, sé perfectamente en qué mundo me estoy metiendo, el tuyo. Solo que ahora no me voy a dejar pisotear. Hubo un silencio helado al otro lado de la línea, seguido de una carcajada seca. ¿Crees que puedes ganarme? Pobre ilusa. Valeria colgó sin responder, con una calma que incluso a ella le sorprendió. Lucas apareció minutos después, notando la tensión en su rostro. Te llamó, ¿verdad? Ella asintió, con una chispa de desafío en los ojos. Sí, y le dejé claro que ya no soy la mujer que él podía manipular. Lucas sonrió, admirándola sin esconderlo. Así se habla. Esto recién comienza, Valeria. Lo que viene será más duro, pero también más decisivo. Esa noche, Valeria y Lucas trabajaron juntos hasta tarde, revisando cada contrato, cada correo electrónico, cada movimiento bancario. Hubo momentos en que sus manos se rozaron sin querer, y en el aire quedó suspendida una tensión distinta, una que ninguno de los dos quiso romper. Pero ella sabía que no podía permitirse distracciones, al menos no todavía. Un nuevo dato llegó a última hora. Uno de los abogados de Alejandro había filtrado información sobre una inminente orden de embargo contra la mansión. Valeria sintió un frío en el pecho, pero Lucas la detuvo antes de entrar en pánico. Tranquila, esto es parte de su juego. Quiere hacerte perder la cabeza, pero no lo conseguirá. Si mantenemos la estrategia, lo dejaremos sin su arma más poderosa, el miedo. Antes de dormir, Valeria miró desde el balcón la ciudad iluminada. Marbella brillaba con su ostentación habitual, pero para ella esa luz tenía otro significado. Ya no soy la misma mujer que buscaba respuestas. Ahora soy la mujer que busca justicia, murmuró. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió con la certeza de que estaba lista para cualquier golpe. Lo que Valeria no imaginaba era que el siguiente movimiento de Alejandro no sería financiero, sino emocional. Y estaba por llegar con más fuerza de la que podía anticipar. El amanecer se filtró por las cortinas de la mansión, pintando de dorado cada rincón, pero Valeria apenas lo notó. Desde que había comenzado a jugar el mismo juego de Alejandro, no tenía tiempo para deleitarse con el lujo que antes la envolvía. Esa mañana, sin embargo, algo la descolocó. Un mensaje inesperado apareció en su teléfono. Valeria, recuerda que todavía eres mi esposa. Podemos hablar, arreglarlo todo. No tienes por qué hacer esto.
Era Alejandro, por primera vez mostrando un tono suave, casi seductor, como si quisiera arrancarla del camino que había elegido. Valeria respiró hondo, sintiendo que la furia volvía a asomar, pero decidió leerlo una y otra vez. Cada palabra parecía calculada para despertar sus recuerdos, esas noches de veladas privadas, de promesas envueltas en lujo y caricias. Pero algo había cambiado. Ahora reconocía las trampas. ¿Arreglar qué? Alejandro, ¿tu traición? ¿Las empresas fantasma que llevas años escondiendo? Respondió sin titubear. Minutos después llegó otro mensaje. Tú no entiendes nada, vale. Todo lo que hago es por nosotros, por mantener el patrimonio intacto. No quiero perderte. La contradicción le revolvía el estómago. ¿Cómo podía un hombre que había destrozado su confianza hablar de nosotros como si nada hubiera pasado? Lucas, que estaba en la cocina revisando papeles, notó su cara de confusión. ¿Te escribió, verdad?, preguntó sin mirarla directamente. Valeria asintió, mordiéndose el labio. Está intentando manipularme otra vez. Conozco ese tono. Alejandro sabe perfectamente qué palabras usar para hacerme dudar. Lucas dejó los documentos a un lado y se sentó frente a ella. Valeria, ese hombre juega con tu mente. No es amor, es control. Y si caes otra vez en su trampa, todo lo que hemos avanzado se derrumbará. Hubo un silencio que se alargó, roto solo por el sonido del viento contra los ventanales. Valeria se obligó a mirar a Lucas a los ojos. No voy a volver con él. No después de todo lo que me hizo. Pero duele recordar al hombre que una vez amé. Lucas se inclinó hacia ella, con una voz baja, casi susurrada. Lo que amaste fue una imagen, una ilusión creada por alguien que sabía lo que querías escuchar. Pero tú ya no eres esa mujer. Esas palabras calaron en Valeria más que cualquier mensaje de Alejandro. La tensión entre ellos era palpable. Lucas, con su porte elegante y su mirada intensa, se había convertido en algo más que un aliado. En las noches interminables revisando documentos y estrategias, había surgido una conexión silenciosa, una especie de chispa que ninguno se atrevía a nombrar. Esa noche, mientras analizaban un contrato sospechoso, sus manos se rozaron, y por un instante el tiempo pareció detenerse. Valeria apartó la mirada, nerviosa. No, no ahora, murmuró, como si temiera traicionar sus propios sentimientos. Lucas solo sonrió con complicidad. Lo sé, ahora hay cosas más importantes. En paralelo, Alejandro seguía moviendo sus piezas. Invitó a la prensa a una cena de gala, filtrando rumores de que los problemas con Valeria eran exageraciones de la prensa. Valeria vio las fotos en las redes sociales. Alejandro de traje negro, posando con empresarios y sonriendo como si su mundo estuviera intacto. Ese espectáculo público la enfureció. Quiere mostrar que todo está bajo control, pero no tiene idea de lo que le espera, dijo con una sonrisa helada. Lucas sugirió contraatacar con una filtración controlada de los documentos falsos. Si dejamos caer la bomba en el momento adecuado, su imagen quedará en pedazos, explicó. Valeria dudó por un segundo. ¿Y si dice que soy yo quien inventa todo por despecho? Lucas negó con la cabeza. Por eso necesitamos pruebas incontestables. Esto no se trata solo de exponerlo, sino de salvar tu nombre. Esa misma noche, Alejandro volvió a escribirle. No quiero que nos destruyamos mutuamente. Ven a verme. Hablemos como antes. Valeria sintió una punzada en el pecho. Parte de ella quería enfrentarlo cara a cara, gritarle todo el dolor que llevaba dentro. Pero otra parte temía caer de nuevo bajo su encanto, esa habilidad suya para envolverlo todo en palabras seductoras. Se encerró en su habitación, frente al espejo, se habló a sí misma. No soy la misma. No voy a caer otra vez. Esta vez, el que perderá será él. Lucas la encontró allí minutos después y le dijo algo que la desarmó. Valeria, no tienes que demostrarle nada. La verdadera victoria es que sigas de pie, más fuerte que antes. Esa frase fue un bálsamo inesperado. Antes de dormir, Valeria se tumbó en la cama, mirando el techo y recordando cada detalle de su relación con Alejandro. Los viajes en jets privados, los regalos caros, las cenas donde todo el mundo los miraba con envidia. Todo parecía tan lejano ahora, tan vacío. Cerró los ojos y se prometió algo. La próxima vez que nos veamos, Alejandro, no será para escucharte, será para derrotarte. Lo que Valeria ignoraba era que la invitación a hablar como antes era solo el comienzo de un juego mucho más oscuro. Uno en el que Alejandro no dudaría en usar la seducción y la manipulación como armas finales.
La mañana de la conferencia amaneció con un aire de tensión que se podía cortar con un cuchillo. Valeria, vestida con un traje blanco impecable que contrastaba con su mirada de acero, se preparaba para enfrentar lo inevitable. No había vuelta atrás. Hoy dejaré de ser la mujer humillada y me convertiré en la voz de mi verdad, pensó, mientras repasaba las notas que Lucas le había preparado. Cada palabra debía ser medida, cada gesto calculado. No solo se trataba de recuperar su dignidad, sino de evitar que Alejandro la arrastrara en su caída. El salón donde se celebraría la conferencia estaba lleno de periodistas, cámaras y curiosos. El brillo de los flashes creaba un ambiente casi irreal, como si toda su vida de lujo y alta gama estuviera a punto de ser diseccionada en público. Lucas, a su lado, le tomó la mano por un segundo. No estás sola. Habla desde el corazón y no habrá mentira que pueda contra ti. Valeria asintió, respirando hondo. Era extraño sentir apoyo en alguien que había conocido hacía tan poco, pero Lucas se había convertido en su ancla en medio de aquel torbellino. Cuando subió al podio, los murmullos llenaron el salón. Los periodistas no apartaban sus cámaras. Buenos días, comenzó Valeria con una voz serena pero firme. Sé que muchos se preguntan dónde está mi esposo, Alejandro Ruiz, y qué está ocurriendo con nuestra empresa familiar. Hoy no voy a dar explicaciones personales. Lo que voy a decir no es un rumor, ni un chisme, es la verdad. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Valeria proyectó en la pantalla algunas imágenes, transferencias bancarias, contratos con firmas falsas y extractos de cuentas que vinculaban a Alejandro con empresas fantasmas. Durante meses, fui engañada no solo como esposa, sino como socia involuntaria en negocios turbios. Esto no es un escándalo romántico, es un abuso de confianza y poder. Hubo murmullos nerviosos entre los periodistas, algunos intercambiaban miradas incrédulas. Alejandro, por supuesto, había enviado a su equipo de prensa para intentar controlar la narrativa. Uno de los asistentes alzó la voz. Está diciendo que su esposo es un criminal. Valeria sostuvo su mirada con firmeza. Lo que estoy diciendo es que mi nombre no será más usado para limpiar su imagen ni para proteger su patrimonio manchado de mentiras. Quien quiera conocer la verdad, solo debe seguir el rastro del dinero. Lucas, observando desde la primera fila, sintió una mezcla de orgullo y alivio. Valeria estaba haciendo exactamente lo que habían planeado, pero con una fuerza que ni él había anticipado. La prensa comenzó a hacer preguntas agresivas, queriendo más detalles, pero Valeria se mantuvo serena, sin perder el control en ningún momento. Cada respuesta suya era un golpe certero contra la fachada de millonario intocable que Alejandro había construido. ¿Se siente traicionada?, preguntó una periodista al final. Valeria la miró con una sonrisa amarga. Más de lo que puedo describir. Pero de esa traición he sacado algo invaluable. La certeza de que una mujer puede levantarse incluso cuando alguien intenta destruirla desde adentro. Y créanme, eso vale más que cualquier inversión. Al terminar, salió del salón con la cabeza en alto, dejando tras de sí una sala llena de murmullos y grabadoras encendidas. Lucas se acercó y le susurró al oído. Lo hiciste increíble. Acabas de cambiar el juego. Ella solo asintió, pero por dentro sentía que algo se rompía y algo nuevo nacía al mismo tiempo. No había sido fácil enfrentarse al mundo y admitir que su matrimonio era una mentira, pero ahora sabía que el silencio nunca sería su opción. Más tarde, mientras revisaban la cobertura de la prensa, los titulares eran un festín mediático. Valeria Ruiz rompe el silencio. Acusaciones contra Alejandro Ruiz sacuden el mundo empresarial. Cada artículo era una pequeña victoria, pero también una advertencia. Alejandro no se quedaría quieto. Valeria lo conocía demasiado bien para creer que se rendiría sin contraatacar. Esa noche, mientras bebía una copa de vino en la terraza, Valeria sintió que el aire fresco le devolvía algo de paz. Lucas se unió a ella, en silencio, como si las palabras fueran innecesarias. Solo cuando la miró directamente a los ojos, dijo, «Lo que hiciste hoy no lo hace cualquiera. Eres más fuerte de lo que imaginas». Valeria sonrió levemente. «No sé si soy fuerte, Lucas. Solo sé que estoy cansada de ser la víctima». Pero justo cuando creía que podía respirar, un nuevo mensaje de Alejandro llegó a su teléfono. «¿Crees que esto termina aquí? Prepárate, Valeria. Ahora es mi turno». Ella lo leyó en silencio, sintiendo como la calma se desmoronaba otra vez. Sabía que el enfrentamiento más brutal aún estaba por llegar. Las amenazas de Alejandro no tardaron en materializarse. A la mañana siguiente, Valeria recibió una notificación legal que la dejó sin aliento.
Alejandro había iniciado un proceso para congelar las cuentas de la empresa familiar y transferir activos a nombre de Camila. «Quiere dejarme sin nada», murmuró con rabia, mientras sostenía el documento con manos temblorosas. Cada palabra en ese papel era un golpe directo a su dignidad y a todo lo que habían construido juntos. La mansión de Marbella, los coches de alta gama, incluso las joyas que algún día le regaló como símbolo de amor, ahora estaban en la lista de bienes embargados. Lucas, al leer la notificación, apretó los labios con una expresión de fría determinación. «Esto es una declaración de guerra, Valeria. Alejandro no va a parar hasta verte en ruinas, no solo emocionalmente, sino económicamente. Pero podemos darle la vuelta. Tengo una idea, aunque no será fácil ni limpia». Valeria levantó la mirada, con los ojos húmedos pero llenos de coraje. «Dime qué tengo que hacer. Prefiero pelear hasta el final que verlo destruir mi vida». El plan de Lucas consistía en exponer públicamente los fraudes de Alejandro antes de que lograra mover todos sus activos. «Si presentamos las pruebas en la gala benéfica de la próxima semana, frente a empresarios, prensa y políticos, no podrá negarlo. La caída será pública y definitiva», explicó. Valeria lo escuchaba con el corazón acelerado. Era arriesgado, un movimiento que no solo revelaría los negocios oscuros de Alejandro, sino también pondría en evidencia las humillaciones que ella había soportado. Esa tarde, mientras organizaban el material para el gran día, Valeria sintió un peso en el pecho. Miraba las fotos de las Maldivas, los contratos falsos y los extractos bancarios. Todo ese arsenal de pruebas era como un espejo roto de su vida. «¿Cómo llegamos a esto, Alejandro?», murmuró, con la voz quebrada. Lucas la observó en silencio, hasta que se acercó y le tomó la mano. «Llegaron a esto porque tú confiaste en alguien que no lo merecía. Pero ahora es tu turno de tomar el control». A pesar de la fuerza que intentaba proyectar, esa noche Valeria lloró en su habitación. No solo por lo que había perdido, sino por lo que estaba a punto de enfrentar. Recordó cada gesto de Alejandro, cada promesa susurrada durante años de matrimonio. Y ahora esas memorias parecían burlarse de ella. «Nunca pensé que tendría que pelear contra el hombre al que amé más que a nadie», dijo en voz baja, con una mezcla de tristeza y furia. La noticia de los embargos se filtró rápidamente a la prensa. Titulares como «La fortuna Ruiz en riesgo» o «El imperio del lujo tambalea» se volvieron virales en cuestión de horas. Las llamadas de conocidos y amigos solidarios no paraban, pero Valeria sabía que todos estaban más interesados en el espectáculo de su caída que en su bienestar. Fue entonces cuando decidió que no volvería a contestar llamadas de curiosos. «Que hablen, que inventen. Yo voy a mostrarles la verdad», se dijo con una fuerza renovada. Lucas se convirtió en su aliado más cercano. Juntos pasaron horas en el estudio, revisando cada documento y organizando una presentación que sería imposible de refutar. Había momentos de silencio en los que sus miradas se encontraban, y en ese silencio había algo más que complicidad profesional. Lucas, con voz suave, le dijo una noche: «Valeria, cuando todo esto termine, quiero que recuerdes algo. No eres la mujer que él intentó destruir. Eres la mujer que sobrevivió». En medio de esa preparación, Alejandro envió un último mensaje, casi como una provocación: «Si quieres una guerra pública, prepárate para perder más de lo que imaginas». Valeria lo leyó y, en vez de sentir miedo, esbozó una sonrisa helada. «No me queda nada que perder, Alejandro. Solo me queda ganarte», murmuró, borrando el mensaje sin darle el gusto de una respuesta. El día antes de la gala, Valeria caminó por la mansión como si la estuviera despidiendo. Cada rincón, cada pieza de arte, cada detalle de lujo le recordaba lo que había sido su vida antes de la traición. Pero no sintió nostalgia. En su lugar, sintió orgullo de la mujer que se había convertido. «Lo que viene será doloroso, pero también liberador», se dijo frente al espejo, mientras se ponía un vestido negro, como si estuviera lista para un funeral, el funeral de la mentira. Lucas, al verla, no pudo evitar una exclamación de admiración. «Pareces una reina dispuesta a ir a la guerra», dijo con una sonrisa. Valeria sintió con serenidad. «Eso es exactamente lo que soy ahora». Los dos sabían que lo que ocurriría en esa gala no tendría vuelta atrás. Al caer la noche, mientras repasaban la última versión de la presentación, Valeria se detuvo y respiró profundamente. «Lucas, pase lo que pase mañana, gracias. No sé qué habría hecho sin ti». Él la miró con una intensidad que la desarmó. «No estás sola, Valeria. Nunca más». Lo que estaba por ocurrir cambiaría no solo su vida,
sino el destino de Alejandro y todo lo que había construido a costa de mentiras. ¿Y tú? Si supieras que exponiendo la verdad podrías destruir a alguien que una vez amaste, tendrías el valor de hacerlo públicamente, aunque eso cambiara tu vida para siempre. La mañana del gran día amaneció con un silencio extraño, como si el tiempo se hubiera detenido antes de una tormenta. Valeria abrió los ojos y sintió el peso de cada decisión tomada hasta llegar a este momento. Caminó descalza por la mansión, contemplando los objetos de lujo que antes definían su vida y que ahora no eran más que recordatorios de un pasado que debía enterrar. Hoy no es una noche cualquiera, es la noche en que recupero lo que me pertenece, murmuró, con una determinación que le erizaba la piel. Lucas llegó temprano, con una carpeta bajo el brazo y una mirada intensa. Todo está listo. Los documentos están organizados, las pruebas son incontestables, pero debes estar preparada para el impacto. Esto no será un simple golpe, será el final de Alejandro como hombre y como empresario. Valeria respiró hondo y asintió. No quiero que me quede nada de él, ni su apellido, ni su sombra. Sus palabras eran duras, pero en su mirada había un destello de dolor que ni siquiera la rabia podía esconder. Pasaron la mañana revisando cada detalle del plan. Lucas, meticuloso como siempre, proyectó la secuencia de imágenes que se mostrarían en la gala. Fotos de Alejandro con Camila en las Maldivas, transferencias bancarias ilegales, contratos falsos con su firma y documentos que demostraban sus fraudes de inversión. Este será el golpe final. Cuando todo esto se vea en el telón, Alejandro no tendrá dónde esconderse, dijo Lucas con una firmeza que tranquilizó a Valeria. A medida que el día avanzaba, Valeria comenzó a sentir los nervios en su estómago. Se preparó con Mariana, su amiga inseparable, quien la ayudó a elegir un vestido rojo intenso, símbolo de poder y renacimiento. Con este vestido, nadie te verá como la mujer traicionada, te verán como la mujer que renace de las cenizas, dijo Mariana con una sonrisa cómplice. Valeria la abrazó con fuerza. Gracias por estar aquí cuando todos los demás se escondieron. Por la tarde, Valeria ensayó su discurso frente al espejo. Hoy no vengo a hablar de amor ni de venganza. Vengo a decir la verdad, repetía una y otra vez, buscando el tono perfecto entre firmeza y serenidad. Lucas, que la observaba desde la puerta, no pudo evitar comentarlo. Tu voz tiene más peso que todos sus millones, Valeria. Cuando hables, él se derrumbará. Sus palabras fueron como un impulso final para ella. Horas antes de la gala, Alejandro intentó un último movimiento. Envió una carta entregada por su abogado, prometiendo un acuerdo financiero millonario a cambio de su silencio. Quiere comprarme con el dinero que robó, dijo Valeria, rompiendo el sobre sin siquiera leerlo completo. Que se quede con su miseria. No estoy en venta. Lucas sonrió al ver esa reacción. Esa es la Valeria que puede enfrentarlo. En medio de los preparativos, Valeria tuvo un momento de duda. ¿Y si esto me destruye también? ¿Y si después de hoy no me queda nada? Lucas la tomó de los hombros y la miró a los ojos. Después de hoy tendrás algo más grande que cualquier fortuna, tu libertad. Y nadie te la volverá a quitar. Aquellas palabras le dieron una calma extraña, como si todo lo que había vivido hasta entonces hubiera sido una preparación para esta noche. Cuando la limusina llegó para llevarla a la gala, Valeria se detuvo un momento en el umbral de la mansión. Miró alrededor, consciente de que muchas de esas cosas podían desaparecer con el embargo, pero no le importó. Todo esto es reemplazable. Lo que no se reemplaza es la dignidad, dijo, mientras subía al coche con Lucas. El trayecto fue silencioso. Lucas miraba su tablet, verificando la seguridad de los archivos, mientras Valeria observaba las luces de Marbella desfilar por la ventana. Cuando esto termine, quiero que todo el mundo sepa quién es Alejandro realmente, murmuró. Lucas levantó la vista y respondió, lo sabrán, y tú serás quien lo derribe. Al llegar al salón del evento, las miradas se posaron sobre ella. Nadie podía ignorar su presencia. Era como si el vestido rojo y su porte desafiante gritaran una advertencia. Valeria Ruiz había vuelto, y ya no era la misma mujer. Los fotógrafos capturaban cada paso suyo, mientras Alejandro, desde el otro lado del salón, fingía una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Lucas se inclinó hacia ella y dijo, ¿lista? Valeria respiró hondo y respondió con una seguridad que la sorprendió a ella misma. Más que nunca. Esta noche, Alejandro entenderá lo que significa perderlo todo. Esa noche no sería solo un acto de justicia, sería un renacimiento. Valeria lo sabía, lo sentía en cada fibra de su ser. El telón de la mentira estaba a punto de caer.
La gala benéfica en el Palacio de Congresos de Marbella era el evento del año. Autos de alta gama desfilaban por la alfombra roja, y los flashes de las cámaras iluminaban cada rincón como si se tratara de una noche de estrellas. Valeria descendió de la limusina con el vestido rojo que parecía hecho para una reina en guerra. Cada paso suyo era calculado, cada mirada, una declaración. Alejandro, de pie al final de la escalera principal, fingía calma con una copa de champán en la mano, pero sus ojos la siguieron como un animal acorralado. «Bienvenida, señora Ruiz», dijo un presentador, con esa voz cargada de adulación para los millonarios. Valeria asintió sin sonreír, porque no estaba allí para mostrar cortesía, sino para derribar la máscara de un hombre que la había traicionado en todos los niveles. Lucas la acompañaba, discreto pero imponente, llevando una carpeta con las pruebas que pondrían fin a la farsa. «Es ahora o nunca», susurró él mientras subían los escalones que llevaban al salón principal. El ambiente era fastuoso, lámparas de cristal, mesas adornadas con flores de importación y un escenario preparado para las donaciones más ostentosas. Alejandro se acercó a ella con una sonrisa falsa. «Valeria, no hagas una locura aquí. No querrás ser el centro de un escándalo». Valeria lo miró con frialdad. «Tarde, Alejandro. El escándalo ya lo provocaste tú. Esta noche solo mostraré la verdad». Sus palabras lo hicieron tensar la mandíbula, pero mantuvo su fachada perfecta frente a los demás. Cuando el maestro de ceremonias anunció el momento de los discursos, Valeria pidió el micrófono. Su corazón latía como un tambor, pero su voz fue clara y firme. «Esta noche, no vengo como la esposa de Alejandro Ruiz. Vengo como una mujer que se cansó de las mentiras». El murmullo en la sala fue inmediato, pero ella continuó. «Lo que ven no es solo lujo y sonrisas. Detrás de esta fachada hay fraudes, traiciones y nombres manchados. Es hora de que todos sepan quién es realmente el hombre al que han admirado». En ese momento, Lucas encendió el proyector y la pantalla gigante del salón comenzó a mostrar las fotos de Alejandro con Camila en las Maldivas. Las imágenes de abrazos y risas íntimas hicieron que la sala se llenara de murmullos de sorpresa e incomodidad. Alejandro intentó mantener la compostura, pero su rostro perdió color. «Apaga eso ahora mismo», gritó, pero nadie le obedeció. A continuación aparecieron los documentos falsificados, las transferencias millonarias y los contratos con el nombre de Valeria usado como coartada. Cada dato proyectado era como un cuchillo directo a la imagen impecable que Alejandro había cultivado durante años. Algunos empresarios comenzaron a levantarse de sus mesas, indignados. La élite financiera que lo había aplaudido tantas veces ahora lo miraba como un estafador. Camila, presente en una de las mesas cercanas, intentó salir del salón, pero la gente la señaló, susurrando. Valeria la miró con una frialdad que helaba la sangre. «También hay quienes ayudaron a construir esta mentira», dijo, apuntando sin nombrarla. Camila no soportó la presión y huyó, dejando a Alejandro solo frente a la humillación. Alejandro intentó defenderse, pero su voz sonó rota. «Esto es un montaje, Valeria. Todo esto lo hiciste por venganza». Ella dio un paso hacia él, con el micrófono aún en la mano. «¿Venganza? No, Alejandro. Esto se llama justicia. Yo no inventé tus mentiras, solo las traje a la luz». La ovación fue instantánea. La sala, llena de personas acostumbradas a los juegos de poder, ahora estaba del lado de Valeria. Lucas se acercó a ella en el escenario y le entregó la carpeta final con las pruebas firmadas por abogados y contadores. «Estos documentos serán entregados a las autoridades esta misma noche», anunció Valeria. Alejandro se quedó inmóvil, sin poder reaccionar. Lo que había construido con tanto engaño se derrumbaba frente a todos, como un castillo de naipes arrasado por el viento. Cuando la ceremonia terminó, Alejandro salió del salón entre murmullos y miradas de desprecio. Su caída no fue solo económica, sino social. En cuestión de horas, su nombre pasó de ser sinónimo de prestigio a ser un ejemplo de fraude y humillación. Valeria, en cambio, salió con la frente en alto, mientras la prensa la rodeaba para preguntarle cómo se sentía. Liberada, respondió con una sonrisa que hacía mucho no mostraba. De camino a la limusina, Lucas la tomó del brazo y le susurró: «Lo lograste. Hoy no solo lo destruiste, Valeria. Hoy te reconstruiste». Ella lo miró en silencio, con el corazón latiendo con una mezcla de alivio y emoción, sabiendo que esa noche era el verdadero inicio de su nueva vida. La mañana después de la gala amaneció tranquila, como si el universo le ofreciera a Valeria un respiro después de semanas de tormentas.
El teléfono no dejaba de sonar con mensajes y llamadas de periodistas, pero esta vez no eran para humillarla, sino para felicitarla por su valentía. Titulares como Valeria Ruiz se enfrenta al imperio de mentiras inundaban las redes. Ella, de pie frente a los ventanales de la mansión, respiró profundo y por primera vez sintió que ese lugar ya no era una cárcel dorada, sino un trofeo de su fortaleza. «No me destruiste», Alejandro murmuró. «Al contrario, me hiciste más fuerte». Lucas llegó temprano, con su habitual elegancia, pero con una sonrisa distinta, más cálida. Las autoridades ya están moviéndose. Alejandro está bajo investigación y sus cuentas principales fueron bloqueadas. La prensa está de tu lado y los socios de la empresa quieren que tú lideres el consejo. Valeria lo miró sorprendida. «Yo nunca quise este poder», Lucas sonrió. «No se trata de quererlo, Valeria. Se trata de merecerlo. Y tú lo mereces más que nadie». Sus palabras le hicieron sentir una mezcla de orgullo y vértigo, como si una nueva puerta se abriera frente a ella. Decidida a no dejar que el miedo la controlara, Valeria aceptó reunirse con el consejo directivo. Llegó al edificio que alguna vez pisó como la esposa del dueño, y esta vez lo hizo como una mujer que había demostrado su fuerza ante todos. «La empresa no puede seguir bajo el nombre de un hombre en ruina moral», dijo con voz firme durante la reunión. Los directivos la escuchaban con respeto, algunos incluso con admiración. Por primera vez, su opinión no era decorativa, sino decisiva. En paralelo, Alejandro intentaba contactar con ella. Le enviaba mensajes desesperados, primero disculpas, luego amenazas y finalmente súplicas. «Valeria, no me dejes solo. Todo lo hice por ti», escribió en una de sus cartas. Ella la leyó y la rompió sin dudar. «No más mentiras», murmuró. Sabía que el hombre que alguna vez amó ya no existía, y que lo que quedaba era un reflejo roto de alguien consumido por su propio ego. Las noches dejaron de ser largas y dolorosas. Ahora, Valeria encontraba consuelo en las charlas con Lucas, en las largas horas planificando el futuro de la empresa y en las risas inesperadas que compartían mientras organizaban todo el caos que Alejandro había dejado. Había algo en la forma en que Lucas la miraba, como si la viera no por lo que había perdido, sino por lo que era capaz de ser. Una tarde, mientras revisaban unos documentos en la biblioteca de la mansión, Lucas se detuvo y le dijo: «Valeria, lo que hiciste requiere más coraje del que muchos empresarios millonarios tienen. No solo limpiaste tu nombre, sino que inspiraste a todos los que dudaban de ti». Ella lo miró en silencio, con una sonrisa tímida. «Solo hice lo que debía hacer para sobrevivir». Lucas negó con la cabeza. «No, hiciste lo que debía hacer una mujer que no quiere ser definida por el dolor». Los días siguientes fueron de cambios radicales. Valeria vendió varias propiedades innecesarias, no por necesidad, sino porque entendió que el lujo sin propósito era una carga. Mantuvo la mansión de Marbella, pero la renovó completamente, quitando todo lo que le recordaba a Alejandro. Pintó las paredes, cambió los muebles y dejó que cada espacio reflejara su nueva etapa. En la primera conferencia como presidenta del consejo, Valeria habló con una convicción que sorprendió a todos. «Nuestra empresa no será recordada por las mentiras de Alejandro, sino por la honestidad y la visión de futuro. Este es un nuevo comienzo», dijo, recibiendo una ovación sincera. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que su valor dependiera de nadie más. Lucas estuvo a su lado en todo momento, y la tensión que había entre ellos se transformó en algo más natural, algo que ni los contratos ni las estrategias podían ocultar. Una noche, mientras caminaban por la playa cerca de la mansión, Lucas se detuvo y le dijo: «Valeria, lo peor ha pasado. Ahora es momento de que te permitas algo para ti misma. ¿Estás lista para reír, para amar, para vivir otra vez?» Ella lo miró, con una mezcla de sorpresa y emoción. «No sé si estoy lista, Lucas, pero sé que no quiero volver atrás. Quiero mirar hacia adelante, aunque no sepa a dónde me llevará». Lucas le tomó la mano con suavidad, y en ese gesto había algo más poderoso que cualquier promesa. El último rastro de miedo desapareció aquella noche. Valeria supo que había cerrado un ciclo. No era la mujer que Alejandro había dejado sin explicación, ni la esposa sumisa que vivía tras las sombras de un millonario. Era Valeria Ruiz, una mujer que sobrevivió al engaño, a la humillación y al abandono, y que ahora renacía con una fuerza capaz de enfrentarlo todo. Cuando el amanecer iluminó el horizonte, Lucas la miró y preguntó con una sonrisa: «¿Estás lista para reescribir tu historia?» «Valeria,
con el cabello suelto agitándose por el viento y los ojos brillantes, respondió con una convicción serena. Sí, Lucas. Y esta vez, yo seré la autora. ¿Te sorprendió esta historia? Entonces no te imaginas lo que sucedió cuando un hombre, con el corazón frío, confesó frente a todos: ojalá hubiera escuchado a mi madre antes de casarme. Ella no se derrumbó, no imploró, pero su reacción dejó a todos sin palabras. Te dejo este video en la pantalla final para que descubras la historia completa de ojalá hubiera escuchado a mi madre antes de casarme. Haz clic ahora y vive un final que jamás olvidarás. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.